Silencio, por favor, que vamos a continuar. Se reanuda la sesión. ¿Alguna defensa más? ¿Quiere interrogar la defensa de Rabell Osman El Sayed Ahmed? Sí, con la venia. Miren, ustedes, primero de la Comisión Rogatoria Belga, en el apartado referido a Murad Sabarú, y dentro de él, de las relaciones con Rabell Osman, dicen que se les ha facilitado un correo electrónico, una edición de correo electrónico de Rabell, que es kishmohamed.yahoo.com. Mi pregunta es, ¿no les han facilitado otro correo más sencillo que se llama rabellosman@hotmail.com? Que de este no lo mencionan en su informe. Al inicio de donde viene indicado, ahí pone que los servicios policiales belgas realizan un análisis de las conversaciones telefónicas mantenidas entre y extraen las siguientes conclusiones. Sí, que perdón, no, es que no le pido que me lo lea, sino es una pregunta concreta. ¿No les facilitan el otro correo, rabellosman@hotmail.com? No. Si tuviéramos constancia, no. Hablan también del testamento, supuesto testamento de Murad Sabarú. ¿Ustedes lo han visto, ese testamento, o simplemente recogen las conclusiones que les transmiten las autoridades belgas? Yo creo recordar que sí que aportan fotocopia del o sea, creo recordar haber visto una fotocopia del testamento. Pero la traducción ahí viene que la hacen las autoridades italianas. ¿Qué es eso? Lo hacen las autoridades italianas, pero ustedes lo escribieron en español. ¿Las autoridades italianas lo transcribieron al español? A nosotros nos llega la comisión rogatoria en italiana y se traduce en la Comisaría General de Información. Pero es que el supuesto testamento se encuentra en Bélgica. Ustedes trabajan con una traducción realizada en Italia. Sí. ¿Y cuál es la razón? Es la que nos facilitan, sí. El testamento aparece en la comisión rogatoria belga. ¿Y tienen la traducción que realizaron las autoridades belgas? Constará en el sumario. Ya, los puntos. Ustedes que han hecho el análisis de la comisión rogatoria de Bélgica, ¿no tienen la traducción que hicieron ellos? Pues costará, pero ahora mismo no. Vale. Mire, respecto a la comisión rogatoria italiana, el primer apartado de los que ustedes hablan, el folio 71 de su informe, 61.644 del nuestro, tiene un apartado llamado Relación en el año 2001 de Rabell Osman El Sayed con elementos integristas implicados en los atentados del 11 de marzo. ¿Puede decirnos qué información le da a usted a la Comisión Rogatoria Italiana respecto a las relaciones de Rabell Osman en el año 2001? No, esto nos lo aporta como viene al final. Esto se introduce, aunque posteriormente esto se trata en este mismo informe general, pero en el apartado otras investigaciones de este informe. Este se mete a modo de introducción, puesto que posteriormente, al llegar al análisis de los teléfonos que aparecen en la agenda de Mohamed el egipcio, figuran algunos de estos teléfonos. Entonces se mete a modo de introducción, pero las autoridades italianas, que yo recuerde, no facilitaron nada. No les facilitan nada. No. Mire usted, en el apartado referido a la posible presencia de Rabell Osman antes de los atentados del 11 de marzo, ustedes hacen referencia a un mensaje en una tarjeta que se dice en poder de Rabell Osman del 1 de febrero, que dice bienvenido a Italia. Está el folio 73 de su informe.
el hecho de que en una tarjeta aparezca el mensaje Bienvenido a Italia implica como única posibilidad que ese día se ha entrado a ese país, o ustedes albergan también la posibilidad de que ese día sea precisamente el que se activa la tarjeta. Creo que todos los que hemos viajado al extranjero lo hemos podido comprobar. Normalmente es cuando enciendes el teléfono, es cuando recibes precisamente las llamadas de la operadora italiana, dándote la bienvenida a Italia y diciendo, bueno, que a partir de entonces empiezas a operar con ella. Exactamente. Si ustedes tienen la información, que la tenían, que Ravellós Mann había ido a Italia en diciembre del 2003, si ese mensaje es el 1 de febrero del 2004, ¿ustedes por qué no albergan como posibilidad que es ese día el día que se activa la tarjeta? Y no como única posibilidad que ese día se entra a Italia. ¿Puede decirnos dónde afirmamos lo que usted dice? Lo digo porque está en el apartado titulado Posible presencia de Ravellós Mann antes de los atentados del 11 de marzo. Entonces resaltan ese hecho como un indicio de que haya estado fuera del país. Pero como el señor letrado dice, pone posible. Esta tarjeta recibió el día 1 de febrero del 2004 un mensaje de bienvenida a Italia, es lo único que decimos, no creo que entremos a más valoración. Y si no, en cualquier caso sería pues como posible, porque es el único dato del que disponemos en proximidad. Vale, dicho así está bien. Miren, las conversaciones, ese fue el 75 de su informe, de conversaciones relacionadas con los atentados del 11 de marzo. Ustedes recogen ahí determinadas conversaciones supuestamente realizadas por Rabell con otras personas. Lo que le pregunto es, ¿estas traducciones que ustedes han realizado, que ustedes transcriben en su informe, son las realizadas directamente de las conversaciones al árabe, del árabe al español, o fueron los que se realizaron del italiano al español, se realizaron en Italia, se realizaron en España? Bueno, al inicio del apartado en el que se habla de Mohamed el egipcio, ya consta que toda la información, absolutamente todo lo que consta, es del informe final que realizó la DIGOS. Entonces, y nosotros en la Comisaría General se tradujo ese informe y de ahí se obtuvieron todos estos Sí, pero datos. es que le pregunto porque es que en el informe ustedes lo realizan en agosto del 2005 y la UCI ya había realizado una transcripción de esas conversaciones directamente del CD que entregaron a la Comisión Rogatoria Italiana. Si ustedes trabajan con la comisión, con el material entregado por la Comisión Rogatoria, en el que se incluye un CD con las conversaciones, ¿por qué transcriben aquí las traducciones hechas en Italia y no, como parece más lógico, con las traducciones realizadas en España? Que como se verá son diferentes. ¿Por qué le dan más fiabilidad a lo realizado en Italia que en España? Realmente estábamos hablando aquí de comisiones rogatorias. Por lo tanto, nosotros en este informe, como se ha venido diciendo a lo largo del tiempo que venimos interviniendo, prácticamente nos hemos limitado casi con alguna anotación más que nosotros hemos podido hacer en función de determinados datos a reflejar lo que ponían las comisiones rogatorias correspondientes. Sí, eso lo he entendido. Lo que sucede es que en la comisión rogatoria viene el CD con las conversaciones. Sí, efectivamente. O sea, entonces yo no hablo de algo que esté ajeno, está en la comisión rogatoria. Entonces, si ese CD se ha escuchado y se ha traducido al árabe y el árabe al español en España, ¿por qué utilizan ustedes lo que se ha transcrito al árabe, del árabe al italiano y del italiano al español, que es lo que han utilizado ustedes? Sí, porque cogimos precisamente, como se dice aquí en la página 72 de nuestro informe, en este caso lo extractamos. Tenga en cuenta que en ese periodo de tiempo tratábamos de acelerar en un momento determinado porque se nos estaban pidiendo esto, y nos acogimos fundamentalmente a lo que ya la DIGOS había dicho y había extractado. Nos centramos básicamente en, como señala el título de este informe, precisamente en lo que se señala en la comisión rogatoria, ya incluso en el análisis, cuando lo reduce ya precisamente a esta parte.
Pero ustedes que han hecho el informe en agosto del 2005 tenían conocimientos, que bueno, lo sabían, pero ¿tenían usted conocimiento que ya el 25 de noviembre del 2004 la propia Policía Española había realizado sus propias transcripciones y traducciones de estas conversaciones diferentes a las italianas? ¿Tenían conocimiento de eso? Como conocimientos, yo lo único que me consta es que efectivamente hubo unas traducciones por una parte que no coincidían exactamente con las italianas y que al final precisamente se llegó a un acuerdo en relación con las interpretaciones, pero eso yo creo que ya estaba recogido también en el propio sumario y en las propias conclusiones de la DIGOS. Si ustedes teniendo conocimiento que había traducciones diferentes, ¿por qué han elegido las italianas, que eran las que más perjudican a Rabell? No, en absoluto. Nosotros cogemos las de la DIGOS porque el problema que había fundamentalmente en las traducciones que se hicieron al español es que había un problema de ruido ambiental que podría haber distorsionado, al menos así se generó, y precisamente a posteriori creo que se redujo precisamente ese ruido ambiental que había en la grabación inicial, y al final pues es lo que quedaba, lo de la DIGOS, que ya lo hicieron precisamente los italianos. Usted ha dicho que tiene constancia de que se llegó a un acuerdo en las traducciones. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ver, el problema que llegó, se debatió en un momento determinado si las diferencias que había en un sentido o en otro, y posteriormente, o sea, es decir, el problema era de que la traducción española, lo que se tenía en España, el ruido ambiental no era, digamos que distorsionaba algunas palabras. Al final, precisamente, creo que se redujo, pero estoy hablando, vuelvo a decir, porque no es un tema que yo llevara directamente, y es lo que me suena, de que efectivamente al final, una vez se redujo precisamente todo el ruido de fondo, al final llegaron a las mismas conclusiones en las traducciones. Entonces, las que ustedes recogen aquí en su informe, ¿usted quiere decir que son esas conclusiones o son las primeras traducciones realizadas en Italia? Es que yo no me estoy enterando. Vamos a ver, nosotros aquí, porque precisamente las que se llegaron al final eran las mismas que habían puesto precisamente los italianos. Una vez que se redujo precisamente el ruido ambiental. ¿Usted ha tenido acceso a las que se realizaron aquí en España por la Policía Española? ¿Ha tenido acceso a ellas o no? En principio, no, totalmente no. Totalmente no. Vale, en las conversaciones, en las dos únicas que recogen aquí, ¿ustedes han hecho una comparación con las que se realizaron en España y que se entregaron en noviembre del 2004? No lo han hecho. No lo hemos hecho. No lo han hecho. O sea, se han limitado a transcribir lo que les han dicho los italianos. Efectivamente, porque es lo que al final, en función de lo que se comprobó posteriormente, una vez reducidos los ruidos ambientales, se llegó a que el acuerdo era de que la traducción italiana era buena. Si usted vuelve a decir otra vez lo del acuerdo, ¿dónde consta que se han reducido los ruidos ambientales y que se ha llegado a un acuerdo? Es indiferente, señor letrado. Le están diciendo de la fuente de su conocimiento, lo que ahí transcriben procede de. Se acabó la discusión, lo demás, usted podrá discutir si es de más valor o de menos valor que otra información que haya. Primeramente decide que procede de y luego dice que se ha llegado a un acuerdo. Bien, entonces el acuerdo no sé si lo ha transcrito aquí. No sé si precisamente los traductores españoles con los traductores italianos, y una vez reducido el ruido ambiental, creo que efectivamente se llegó que la primera traducción italiana era buena, en función de lo que yo conozco. En cualquier caso es exactamente igual, porque aquí tenemos el disco, hay una prueba pericial propuesta por usted, etcétera, etcétera. Muy bien. Mira, respecto a los correos electrónicos o internet, está nuestro folio 61.653, el suyo es el 79. Ustedes afirman, además con rotundidad, que el 4 de febrero de 2004 Rabell Ousmane activa en el servidor Yahoo el buzón de correo electrónico kirsmohamed@yahoo.com. Esto obviamente lo dicen porque se lo han dicho en la Comisión Rogatoria Italiana. Lo que les pregunto es ¿qué prueba les facilitaron a ustedes la policía italiana que acreditara esta afirmación, que él activó ese correo electrónico? Bueno, es que volvemos a iniciar lo mismo. Este informe está basado en el informe final de la DIGOS. Entonces, evidentemente, yo, la Comisión Rogatoria Italiana, pues no sé qué prueba habrán aportado.
No lo sabe, pero sabe, ustedes han tenido acceso a un informe de Yahoo, o algún informe del FBI, algún informe de la CIA, algún informe de alguna agencia de Internet, algún servidor que diga que eso, que diga, conforme ustedes afirman, que este señor ha activado el servicio Yahoo con esa fecha, este buzón de correo, con determinados datos de fecha de nacimiento, de dirección. ¿Ustedes han visto eso o simplemente recogen la conclusión? Recogemos la conclusión de la policía italiana. ¿Y no han visto ninguna prueba que haya acredite tal hecho? Digo, verla, no la han visto. No. Vale. Mire, los archivos, mensajes y páginas encontradas en un ordenador, que dicen los italianos, sobre eso le pregunto si ustedes tuvieron acceso al disco duro o se limitaron a transcribir las conclusiones de la investigación italiana. Nos limitamos a transcribir las conclusiones de la comisión rogatoria italiana. Ustedes han visto, aparte de las conclusiones, creo que hay un informe del contenido de ese disco duro. Si ustedes lo han visto también, ¿existe algún mensaje de correo electrónico con alguna persona viva o muerta o huida, implicada de alguna manera en los atentados del 11 de marzo? En ese ordenador que se dice que utilizaba Rabbé Osman. No, si no consta aquí, no lo habremos visto. ¿Existe alguna reivindicación del atentado, alguna página relacionada directa o indirectamente con el atentado del 11 de marzo de 2004 que ustedes han visto en ese informe? No. ¿Existe algún discurso, proclama, manifiesto o similar de apoyo al atentado del 11 de marzo del 2004? No. Mire, en la página 11.657, que es la 83 de ustedes, hacen un análisis de la agenda telefónica de Rabbé Osman. ¿Ustedes han tenido acceso a esa agenda telefónica? ¿En papel? No. ¿No han visto la agenda? No. ¿Han tenido acceso usted a alguna copia testimoniada de la agenda en su integridad? No. ¿Han tenido acceso a alguna fotocopia de esa agenda? Personalmente no. No. Miren, ustedes hacen el informe en agosto del 2005. ¿Han tenido conocimiento de un informe grafológico realizado en España sobre al menos una de las páginas de esta agenda que dice que al menos una parte de la única página que se ha hecho el informe grafológico, que se dice que es una fotocopia de esta agenda, que concluye, según los peritos españoles, que no ha sido escrita por Rabbé Osman? ¿Ustedes tenían conocimiento de eso? En el momento en el que nosotros hicimos este informe, nosotros no teníamos constancia de ese informe. ¿Han tenido conocimiento con posterioridad? Yo tampoco, porque informe posteriormente, vamos, en mi caso no. Informe consta folio 26.200 siguientes. ¿Pueden entonces ustedes acreditar que todos los números de teléfono que dicen aquí ustedes de la agenda Rabbé Osman los haya escrito Rabbé Osman? Señor letrado, esa pregunta no procede. Le vuelvo a recordar que están trabajando sobre la base del material que le proporciona la comisión rogatoria, en este caso italiana, nada más. Tiene usted razón. Respecto a la agenda SIM española, de la tarjeta SIM española, que está en el folio 87 de ese informe, ¿esa tarjeta la han visto ustedes o tampoco la...? No. Mire, ahí, pero sí hacen un informe de los números recogidos en la agenda de teléfonos de la única tarjeta española que tenía Rabbé Osman. En esa agenda han podido ver ustedes si existe el número de teléfono, dirección, alguna indicación de alguna de las personas muertas o supuestamente huidas del atentado de Leganés. Muertos en Leganés, supuestamente huidos de ese domicilio. No, son los que constan ahí. Mire, además de Basel o Fuad, ¿han encontrado el número de alguna otra persona relacionada con los hechos? No, son los que constan ahí. Si no consta ahí, pues no está. No consta el teléfono Serjano el tunecino, ¿verdad? Pues si no consta aquí, no. Luego hablan ustedes de documentos.
al folio 88 de su informe. De los documentos encontrados de Ravio Osman en Italia, ¿hay alguno relacionado con el atentado de Madrid o incluso con algún atentado en Europa, con alguna amenaza, con alguna proclama, algún manifiesto de Global Islamic Media? Alguna... Bueno, encontraron un papelito manuscrito en lengua árabe con las anotaciones 11/03/04, Sajid, Miel. Sí, les voy a preguntar sobre ese papelito. Ustedes que ustedes mismos, mire, yo no le voy a preguntar porque en el informe solamente dicen que ese papelito, además lo describen así, se encuentra en ese domicilio. ¿Ustedes tienen alguna razón para poder imputar ese papelito a Ravio Osman? No. No. Vale. Aparece en su casa. No, vale. Aquí en ningún momento dice que se aparece le atribuye a él. Aparece en el registro que efectúan las autoridades italianas. En la calle Cadore. En la calle ¿Sabe Cadore. dónde vivía él cuando le detuvieron? Pues si no vivía en este domicilio, vivía en el otro. Ahora mismo no consta en el informe, pero ahora mismo no sé si él yo recuerdo que él se había mudado, pero no recuerdo exactamente. Pero no está el inicio. Bueno, es un dato objetivo que ya vivía en otro domicilio. No, sí, exactamente. A partir del 2 de junio vivía en otro domicilio. Ajá. ¿Y el registro cuándo se efectúa? ¿Lo saben? Ese dato pertenece a la comisión oratoria, no tiene nada que ver con las conclusiones. No. Bien, por último, miren, ustedes lo que afirman como objetivo de las comisiones rogatorias con Italia tiene que buscar acreditar relaciones de Ravio Osman con los sujetos implicados en los atentados de Madrid. ¿Puedo decir de toda la comisión rogatoria italiana, aparte de tener una llamada de teléfono a Fuad cuando éste ya estaba privado de libertad, qué otra relación han encontrado a Ravio Osman que haya remitido la policía con toda su voluminosa comisión rogatoria? Bueno, yo no he participado en el documento, en el informe de conclusiones finales, o sea que no puedo afirmar eso, puesto que solamente aquí hemos trabajado con el informe de final de la DIVOS. Yo no sé, en el informe pericial de conclusiones, que habrá un apartado específico de Ravio Osman, pues ahí podrán concluir. Pero el apartado final de conclusiones será de las conclusiones de toda la causa. Estamos hablando de las conclusiones que han elaborado ustedes de la comisión rogatoria. Lo digo, de todo lo han enviado a la comisión rogatoria, aparte de una llamada, de un intento de llamada telefónica a Fuad el Moravit cuando él está privado de libertad. ¿Ustedes han encontrado alguna cosa más? ¿Alguna relación con algún otro implicado en el atentado, muerto, huido, preso, detenidos? Lo que consta en el informe. Por vía telefónica, mensaje, móvil, chat, algo. No. Nada. Vale, ni más. Si lo que pregunta es si efectivamente hemos encontrado llamadas o de algún tipo, no. Sí en las agendas, teléfonos correspondientes a personas que sí están procesadas en esta causa. Sí, lo que hemos hablado antes en esa agenda. Efectivamente. Vale, ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna defensa más? Gracias, ya se pueden marchar. Pericial número 6. Que comparezcan los peritos 58.655 y 80.212 del Cuerpo Nacional de Policía. Buenos días, siéntense, por favor.
Comparecen ustedes, como saben, en calidad de peritos. ¿Juran o prometen emitir con objetividad e imparcialidad el informe o dictamen que se les va a requerir en este acto conforme a las reglas de la ciencia, el arte y la experiencia? Sí, prometo. Sí, prometo. Ya saben que si incumplen las obligaciones que acaban de contraer, pueden incurrir en un delito de falso testimonio cualificado por su condición de perito y castigado con pena de prisión multa y principal de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, alguna relación, condición, alguna cosa que cree ustedes que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad? Ninguna. Ninguna. Contesten, por favor, en primer lugar, a los puntos de pericia que le va a exponer el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Mi pregunta es en relación al informe pericial sobre teléfonos móviles utilizados en artefactos explosivos por ETA y el desactivado el día 12 de marzo de 2004 en Madrid. ¿Se acuerdan haber hecho este informe? Sí, sí. Interesa selectiva el folio 87.366, donde están sus firmas, y el tomo 223, señorita. Procédase. ¿Son sus firmas? Sí, sí. ¿La suya también? Sí, sí. ¿Se ratifican ustedes en su integridad en el contenido de su informe? Sí, así es. Sí. Dígame una cosa, en primer término, el motivo de seleccionar estos tres aparatos utilizados en estos tres atentados de la banda terrorista ETA, ¿es un motivo en especial o cuál es? Bien, nosotros específicamente referimos a estas tres incidencias porque fue así como nos lo requirió el Juzgado Central de Instrucción número 6. Previamente se había emitido un informe en la que se referían a estos tres casos y por el formato, que no era el debido, bueno, pues se devolvió y fue la consecuencia de que el Juzgado número 6 nos requería este informe. Pero bueno, soy consciente de que las referencias se hicieron debido a que son los tres casos en los que se tiene conocimiento de que ETA utilizó en sus atentados tres teléfonos móviles. ¿Ustedes hicieron comparación entre los atentados de la banda terrorista ETA, donde se utilizaron móviles, y este aparato en concreto? Perdón, ¿me Si puede ustedes repetir? hicieron una comparación entre la forma de explosionar con teléfono móvil en estos tres atentados de ETA y este último del día 12 de marzo. Sí, así fue. En cuanto a sus conclusiones, ¿son semejantes o no hay semejanza? ¿Y por qué no hay semejanza si no la hay? Bien, técnicamente se observan muchas diferencias. Hay, digamos, dos fundamentales. Una de ellas es que la banda terrorista ETA siempre intercala entre el elemento que controla el momento de la detonación y lo que es el detonador o la carga explosiva en sí, un elemento de seguridad en forma de temporizador mecánico o electrónico, como viene utilizando últimamente. Y otra es que nunca activa la energetización del detonador, nunca viene directamente de ese elemento de control, sino que pone un circuito paralelo para así asegurar, con una fuente de alimentación propia, y así asegurar lo que es la energetización, del detonador. Y en cuanto al sistema de activación, ¿había diferencias? Y el sistema de activación, ETA, lo que hemos observado de esas tres incidencias es que lo utiliza como con un control a distancia. Y en el caso del 12M es un simple temporizador, como un simple sistema de temporización. Pues no hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por la Asociación 11 de marzo afectada de terrorismo. Sí, señoría, una única pregunta con la venia. Los teléfonos que analizaron en los tres atentados de ETA y el teléfono que se utilizó en el atentado del 11M son teléfonos también totalmente distintos en cuanto a la marca, modelo y todo esto, ¿verdad? Sí, así es. Las marcas son distintas y los modelos también. Pues ninguna pregunta más, señoría. Gracias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M tiene la palabra. Sí, con la venia, señor presidente. Vamos a ver, en su informe ustedes han estudiado tres atentados cometidos por la banda terrorista ETA con teléfonos móviles. En estos tres atentados que han estudiado, ¿qué marca de teléfono móvil utilizaba ETA?
Los tres casos eran de la marca Alcatel, creo recordar. En alguno de ellos se llegó a determinar que era el modelo AC One Touch y en otro el AC Touch, el One Touch. En uno de ellos One Touch AC, en otro One Touch, porque dentro de la familia One Touch, digamos, había varios modelos. Pero los tres entraban dentro de la categoría de Alcatel One Touch. Sí, así es. ¿Ustedes conocen por su experiencia en el grupo TEDx si es habitual que cuando ETA utiliza teléfonos móviles para cometer atentados, utilice específicamente Alcatel One Touch? En aquella época sí, los restos que se recogieron en cada una de las incidencias que se refieren en el pericial, pues así lo demuestran, que eran esos tres modelos. Después hubo, al menos en 2 ocasiones, registros en determinados pisos y, si no recuerdo mal, también los teléfonos que se le incautaron en aquellas ocasiones eran, creo que todos o prácticamente todos, de la marca Alcatel. Si se refiere usted, por ejemplo, al comando Burunza de ETA, que se le intervinieron 50 móviles, de los que 40 eran Alcatel One Touch. Sí, el número exacto no se lo sé decir, pero sí que eran la mayoría. Y que además esos Alcatel One Touch estaban manipulados para ser utilizados como iniciadores de artefactos explosivos. Sí, yo diría más, estaban manipulados en el sentido de ser utilizados más como un control de activación a distancia, no como temporizadores. Oiga, y al hacer ustedes su informe pericial, ¿relacionaron esta costumbre de ETA o este modus operandi de utilizar móviles Alcatel One Touch con el hecho de que en el registro realizado en la vivienda de Rabey Osman el Sayed, el egipcio, se encontrase precisamente un móvil Alcatel One Touch manipulado también para ser utilizado en un artefacto explosivo? No. Señor letrado, ¿ese dato de dónde los trae usted? ¿En el registro de qué domicilio, concretamente? Del domicilio no lo tengo aquí. Si no lo tiene ahí, no lo puedo usar. No puede decir que en un registro ha aparecido un... Es en concreto, no tengo el folio, pero es en concreto el domicilio que compartía en Madrid con el médico palestino, el señor Cafarna, Rabey Osman. No tengo el folio, no se lo puedo decir. Pues tiene que tener el folio porque tenemos que comprobar si es exacta la información que usted proporciona. Realmente, decir un domicilio a secas sin introducir los datos exactos. Tiene razón, señoría. No obstante, a ustedes no les dieron información a la hora de realizar el informe pericial, no les dieron información de que alguno de los procesados, en concreto al egipcio, se le hubiera intervenido un Alcatel One Touch. Bien, la afirmación vuelve a ser la misma. Es una afirmación del señor letrado, que a un procesado se le ha intervenido un teléfono One Touch. Una afirmación, insisto, del letrado. Efectivamente. Vamos a ver, cambiando de tema. No, cambiando de tema, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna información sobre eso? ¿Saben de qué está hablando? No, yo no. No, yo tampoco. Pues cambiando de tema entonces. Vamos a ver, ustedes también llegan a una conclusión en la que afirman que es costumbre de la banda terrorista ETA, además, utilizar, aparte del propio teléfono, un circuito independiente de energía. Esto es cierto, ¿no? Normalmente sí. Una pila. Sí, sí. ¿Les informaron a la hora de elaborar ustedes su informe, les informaron del hallazgo en uno de los focos de la estación del Pozo? Esto aparece en el reciente informe sobre explosivos que nos han entregado la semana anterior. ¿Les informaron del hallazgo en uno de los focos de la estación del Pozo de una pila de petaca? No, concretamente ese detalle de pila de petaca no. De todas formas, nosotros lo que sí hacemos es analizar todos los antecedentes y circunstancias que rodean cada una de las incidencias. Y el detalle ese que dice de la pila de petaca, yo no lo recuerdo de haberlo visto. No lo puedo recordar porque el letrado afirma que está en el informe de la pericial ordenada por el tribunal. Efectivamente. Por último, ustedes entonces la comparación que realizan entre teléfonos móviles la realizan con el móvil del artefacto explosivo que aparece en la comisaría de Vallecas la noche del 11 al 12 de marzo. No les dieron ningún dato sobre las características de los teléfonos móviles aparecidos, por ejemplo, en las mochilas que fueron explosionadas controladamente en el Pozo y en Atocha el 11 de marzo. No, detalles concretos no, porque nosotros revisamos toda la información que teníamos y detalles concretos no encontramos ninguno. Tampoco les ofrecieron la descripción que hizo un policía municipal sobre un artefacto explosivo localizado también en uno de los vagones del Pozo por este policía municipal.
De eso sí recuerdo las manifestaciones del Policía Municipal, pero ya no sé exactamente si es porque lo he leído o porque lo he oído en algún otro medio. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Con la venia sería. En nombre de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Vamos a ver, ustedes hacen una comparativa entre las bombas, o vamos, los elementos que encuentran en el atentado del 11M y 3 atentados en concreto de ETA. Esto es así, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Hacen ustedes, como diplomados TEDAS que son, y dado que van a hacer una comparativa con ETA, aquí se está hablando de islamistas, ¿hacen ustedes también algún tipo de comparativa sobre atentados ocurridos en otros lugares de los que tengan información por parte de islamistas sobre métodos de inicio de estas bombas y también lo hacen con teléfonos móviles? Sí, aunque no se refiriera en este pericial en concreto, sí que se realizan ese tipo de análisis continuamente. Sí. Por lo que veo en su informe, creo que no hace ninguna alusión a que grupos de islamistas hubieran utilizado teléfonos móviles como iniciador de explosivos, ¿no es así? Sí, no se hace ninguna referencia. ¿Ninguna? Cuando no hacen referencias es porque no encuentran ningún elemento de comparación, de ningún atentado. Así es. La información que tenemos viene mayoritariamente de la zona en conflicto, ahora concretamente Irak, Afganistán y demás, y sí que utilizan teléfonos móviles para activar artefactos. Pero digamos que no hemos visto una relación que se pudiera establecer entre aquellos y estos de esta ocasión. Sí, pero yo le pregunto, cuando hacen la pericial, no ahora, sino en el momento, que se hace posteriormente al atentado del 11M, no justo en estos días, podríamos decir, en aquel momento se utilizaban también teléfonos móviles para la realización de esos atentados. ¿Por parte de gente islamista se refiere? Sí, claro. Sí, es lo que le he contestado. No me refería temporalmente a día de hoy, sino en aquella fecha también. Y viendo que se utilizaban teléfonos móviles, ¿no hacen ustedes también alguna comparativa? O sea, ¿por qué no ponen en su informe que han hecho esa comparativa para, no sé, un poco por afianzar más el informe? Bien, pues sería porque no se vio una línea, diremos, una conexión directa entre ambos. Si se hubiera observado, ya le digo que sí que se hubiera reflejado en el pericial. Vamos a ver, ¿ustedes en algún momento solicitaron si había, o si se tenía conocimiento por parte de la Unidad General de TEDAX o por parte de la Comisaría General de Información, restos de los otros focos de explosión, que hubiera habido restos de algún tipo de iniciador de los explosivos, por si hubiera restos de teléfonos móviles y poder hacer algún tipo de relación? ¿Se refiere a los restos del 11M? Sí, claro. No, se hizo un análisis, se examinaron todos esos extremos que dice y no se encontró ningún resto. Si se hubieran encontrado, por supuesto que se hubieran reflejado. Eso es lo que me refiero. Usted habrá hecho muchos informes de este tipo, de explosivos y demás como diplomado, que es verdad. Sí. Bien, ¿es normal que en un foco de explosión desaparezca el iniciador por completo? Pues sí, no es tampoco necesario. Eso no es objeto de esta pericia, señor letrado. Ya le he contestado, pero no es objeto de esta pericia. Ya sé que no es objeto de la pericia, pero tiene una relación directa con la pericia. Ya, pero es que las pericias tienen un objeto, en este caso la pericia de la fase de instrucción, el objeto es el que marcó en su día el juez instructor. Nos puede gustar o no, pero ese es el objeto de la pericia. Si lo quieren responder bien, si no... Ya han respondido, han dicho que sí. Es que no le había oído, por eso os lo decía. Sí. Pues ninguna pregunta más. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros. No hay pregunta, señor. La acusación constituida por don Roberto Barroso Nuncibay y otros. No hay pregunta, señoría. Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. No hay pregunta, señoría. Gracias. La constituida por don Mario Pelicari Girardín y su esposa. Ninguna pregunta, señor. Gracias. La constituida por Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. Con la venia del excelentísimo señor presidente, muy brevemente. A modo de conclusión, dígame una cosa. ¿Este artefacto, esta forma de operar, era novedosa para ustedes? ¿Es lo que debemos concluir de su informe? Sí, bueno, ya no por el elemento como teléfono, como forma de activación, sino pues por, por la confección, por la elaboración en general, sí que ha resultado un tanto no habitual, digamos, no novedosa, no habitual. Bien, y ¿han podido ustedes determinar, la persona que manipuló esto tenía que tener conocimientos de telefonía móvil? Hombre, el teléfono presentaba una manipulación que era de donde partían los cables hacia el detonador, que lógicamente pues requiere ciertos conocimientos, pero más que técnicos con respecto a explosivos, sino más técnicos con respecto a lo que es el terminal de telefonía. A eso me refería, a una persona conocedora de la telefonía móvil. ¿Es eso correcto? Unos principios básicos sí que debería de tener para saber dónde conectar los cables. Y la alarma estaba programada a las 7:40, ¿no?
Sí, así es. No hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates. Sí, con la venia, señoría. ¿Recuerda cómo era el detonador que incorporaba el artefacto encontrado en la estación del Pozo? Pues ahora mismo no sobre lo... telefonía, ETA, los teléfonos usados por la banda terrorista ETA y por los islamistas, no sobre el detonador. Sí, como en su informe dice que el detonador tenía unos cables de color azul y rojo. Pero ¿y qué es lo que usted quiere preguntar? No, sí, bueno, no sé. Si los cables eran azul y rojo. Y si, Bueno, si señora, eso no es recuerda... objeto de la pericia. Es más, hay una pericial concreta sobre cables de detonadores. Pues muchas gracias, señoría. No hay más preguntas. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna otra acusación? ¿Las defensas alguna pregunta? Sí, la defensa de Mazugán y Basel Gayún. Vamos a ver. ¿Saben ustedes si en los trenes explotaron artefactos que llevaban móviles? Bueno, en la comisaría de Vallecas apareció una bolsa que procedía de la estación del Pozo que tenía un móvil. En los demás yo no le puedo asegurar si eran móviles o eran otro tipo de utensilios que se utilizaron para activar los artefactos. Es decir, que ustedes solamente hicieron la comparativa con el artefacto explosivo hallado en la comisaría de Vallecas, ¿no? Lógicamente con el único del que teníamos restos. En este caso entero, no restos, sino el teléfono entero. Pero había restos de otros artefactos que pudiera inducirse que los explosivos iban acompañados con teléfonos móviles, los que estarían en los trenes. Pues por manifestaciones de algunos que intervinieron a las incidencias, sí, pero como restos no había nada que el de la bolsa que apareció en Vallecas. Es decir, que ustedes únicamente la han comparado con la mochila hallada en Vallecas. Sí. ¿Sabe usted para qué se coloca la pila de petaca al lado del teléfono móvil? ¿Qué pila de petaca, qué teléfono móvil? En la comparativa que hacen en el estudio pericial, señoría, una de las diferencias que parecen... Sí, pero por eso la pila de petaca, como hacen referencia a 3 atentados, más la mochila Valleca, ¿en qué atentado? Vamos a ver. Digo para que no sea capciosa la pregunta. Pues por ejemplo en el primero, en el de 2001 de San Sebastián. El de San Sebastián atribuido a ETA. ¿Saben ustedes para qué se coloca la pila de petaca? Bien, ahí hacemos referencia, que era lo que decía al principio, de que la organización terrorista ETA lo que pone es un circuito paralelo para asegurar la activación o energetización del detonador. Este circuito lleva consigo la utilización de una pila, que últimamente vienen utilizando de forma asidua una pila de 9 voltios. Es por lo que hacemos referencia a la pila de 9 voltios, no de petaca. ¿Sabe usted qué grado de fiabilidad tiene si no se añade la pila de petaca? Ha dicho que es de 9 voltios, no de petaca, señor letrado. No, si le va a hacer otra pregunta, señoría, con la venia. Ya, pero no introdujo la pila de petaca porque no es de petaca, de 9 voltios. ¿Sabe usted con qué probabilidad actuaría la energía del móvil en el artefacto si no se añade otra corriente eléctrica? Pues es difícil de decir, pero evidentemente tiene posibilidades de fallar. Bastantes más que si se utiliza, como digo, pues un circuito paralelo con una pila de 9 voltios o 3 pilas de voltio y medio sumando 4 voltios y medio, en fin, que también lo vienen utilizando. O incluso 6 pilas de voltio y medio, con lo cual al final consiguen un voltaje de 9 voltios, igual que con una sola pila. Un teléfono móvil marca Triumph 110 puede iniciar la detonación de un detonador industrial. Pues sí que puede, dependerá también de las características del detonador. Los hay de distintas sensibilidades. Y ustedes estudiaron en la mochila porque es el único que han estudiado, ¿no? Sí, el único, ya lo he dicho antes. Entonces sí que puede, pero también hay que tener en cuenta las condiciones en las que se encuentre la propia batería del teléfono, en fin, de determinadas circunstancias. Yo no le puedo asegurar de que si siempre lo iba a activar o siempre iba a fallar. Seguramente que lo activaría en muchas ocasiones, pero también estoy seguro de que en alguna ocasión, en determinadas condiciones, también fallaría. ¿Saben ustedes si cuando se encontró la mochila el teléfono estaba apagado o encendido? Estaba apagado. En los atentados que han comparado ustedes con el de
con el hallazgo de la mochila de la comisaria de Vallecas, ¿recuerdan ustedes la marca del comercial de la dinamita que explotó? En la bolsa de... objeto de la pericia, pero contesta. Si sí, en la bolsa goma 2 eco. No, me refiero a los artefactos del atentado de San Sebastián. No, en aquella ocasión no eran goma 2 eco. Si no recuerdo mal, eran titadine, creo que en casi todas las ocasiones. Dinamita, goma, titadine. ¿No lo calificaban ustedes como un explosivo rompedor? Sí, bueno, la dinamita en general es un explosivo industrial y dentro de los industriales es rompedor. ¿A ustedes les trasladaron los resultados de algunos análisis químicos realizados por la policía científica a raíz de los atentados de los trenes? Para compararlos con los otros explosivos. Sí, bueno, la pericia no iba directamente relacionada con los explosivos, era más con la parte técnica de la activación de los artefactos, y no del explosivo en sí. Una pregunta más. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa de Arachita Cliff, con la venia de la sala. Buenas tardes, señores. Mi pregunta es la siguiente. Usted, inspeccionando la bolsa esta de Vallecas, ha visto dos ravisas. Señor letrado, ya he aclarado que no va sobre ese extremo, no ves a la pericia. Con la venia del señor, es que yo no sé qué va a preguntar. Pero es que parte usted de un error. Dice, ¿han examinado la bolsa? ¿Han examinado la bolsa de Vallecas? No. Parte usted de un error, por lo tanto. Entonces, ¿usted ha examinado los cables que salían de teléfono, señor? No, la pericia la basamos en el informe técnico que habían hecho otros peritos que acudirán posteriormente. Bien. Y sobre eso hicimos la comparación. Aquel perito, señor, explicaba cuándo Samperios era la mínima resistencia de aquellos cables. Es decir, si aguantaba la carga de la propia batería de teléfono o la carga de la batería era inferior. ¿Explicaba esto a su peritaje, señor? No, según lo pregunta no le puedo responder. Creo entender que lo que me quiere preguntar es si la pila del teléfono tenía capacidad suficiente para iniciar el detonador. No, le está preguntando algo todavía más curioso. Le está preguntando si el amperaje de la pila es compatible con los cables. No, eso no tiene respuesta. Con los cables no es compatible el amperaje. No hay preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tugier. Le queríamos preguntar si ustedes, para hacer la comparativa en ese informe pericial, pudieron tener y observar personalmente los restos de los artefactos de Pasajes y de San Sebastián. No, personalmente no. O sea, lo han hecho en base a informes que ya constaban en la UCI o en... Sí, efectivamente, los informes técnicos que a su vez los equipos que intervinieron en su día nos los mandan de forma reglamentaria, digamos, oficial a la unidad central. Y en cuanto a los teléfonos que se hayan podido utilizar en este tema, en el 11M, es decir, tampoco no han podido analizar ningún resto, sino que ha sido a través también de informes. No, bueno, en el caso del teléfono del 11M sí, porque lo teníamos a disposición en la propia unidad. Eso es lo que quería saber, que ustedes para hacer este estudio sí que lo han analizado. Bien, no ha sido necesario analizarlo porque ya había un informe técnico hecho por otros compañeros de la propia unidad, pero de todas formas ese sí lo teníamos a disposición para haberlo analizado. Pero ustedes, para hacer este estudio, entonces se han basado en el informe de otros compañeros. Ustedes no han analizado directamente ese teléfono. Así es. Vale, gracias. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias. Se pueden marchar. Se interrumpe la sesión hasta las 4 de la tarde.